te doy. Hemos visto la última clase, cosas reguladas apoyadas en el contorno, la dirección de las direcciones. La última clase vimos las direcciones. Dimos un ejemplo y ahora vamos a terminar esta parte, el tema de las losas apoyadas en tu contorno con las reacciones de losas sobre vigas, así como se carga una viga, producto de la losa. Las losas armadas en una dirección primero, para cargar a los elementos de apoyo de este tipo de losas, se consideran las áreas de influencia, tal como se muestra en la siguiente figura. La viga paralela, la dirección del armado ya sabemos que es perpendicular, apoyo. ¿Cuánto carga cada losa? La mitad de ese eje se asume que generaría y entonces en la influencia de la viga L2 medio más L1 medio de esta viga, entonces sería solamente L2 medio. Para esta viga C, su ancho de influencia sería la mitad de esta losa que está apoyada y todo el voladizo. Entonces, digamos, yo quiero cargar la viga B. La viga B. ¿Cuál sería su carga? Su carga sería la carga por metro cuadrado por unidad de área, multiplicada por L2 medio más L1 medio, dividido entre 2. L1 más L2 dividido entre 2. Tiene que ser L1 medio L2 medio. Ese es el ancho de influencia de esta viga C. Para esta viga C, L1 medio más el voladizo. L1 medio más el voladizo, multiplicada por la carga Q por unidad de área que tiene la losa. Así debe ser el peso propio, la carga que actúa sobre la losa. A eso hay que aumentarle más el peso propio de la viga. Carga que ya no tiene que ver con reacción de losa. Las losas armadas en dos direcciones, basta. El cálculo exacto de la teoría matemática de la elasticidad indica que las reacciones de apoyo en losas armadas en dos direcciones obedecen a funciones que son parabólicas. Carga de esta losa sobre esta viga, las losas armadas en dos direcciones, son de tipo parabólico. Eso nos dice la teoría de la exacta. Sin embargo, por vía simplificativa, para la mayoría de las normas, se considera la descomposición de las cargas de losa
en componentes triangulares y trapezoidales, según se clasifica la figura B, donde los vértices quedan divididos en dos partes iguales para cualquier tipo de apoyo. Así, figura B es el área de influencia que toma esta línea. Ya no es exacto parabólico, será una carga trapezoidal para el lado más largo y una carga triangular para el lado más corto. Para indicar que Einstein ha formulado una propuesta significativa mucho más exacta, indicando que las esquinas de los bordes del mismo tipo se dividen a la mitad. La esquina de este borde, el apoyo simple en ambos lados, se divide a 45 grados a la mitad. Pero cuando tenemos apoyo empotrado y apoyo simple, bordes diferentes, se dividen de tal modo que se forma un ángulo de 60 grados en borde correspondiente al empotrado, un ángulo de 30 grados con el borde libremente apoyado. Sería entonces la viga C. La viga P. Esta es la viga. La disposición que normalmente se considera es la más exacta, más se parece. Siguiendo la normativa, el cargado se realizará con áreas tributarias que se generan a 45 grados de las esquinas. De ahí que el lado más corto toma una carga triangular y el lado más largo toma una carga trapezoidal, tal como estamos haciendo. Esta sería la disposición de cargado que se admite. Los armados de direcciones trapezoidal, todos a 145 grados, no importante para la posición del apoyo. 145 grados, el lado más largo, trapecio, cuya carga vale L, esta es su área máxima. Esto está en la influencia, el valor máximo, la ordenada tiene Lx medio. Lx por Q, es el valor máximo de la carga. Lx medio por el valor máximo, y a partir de ahí va a ir hacia cero. Y cuando veo de la viga que corta, ¿cuánto toma la carga? ¿Qué carga toma de la losa? El triángulo. ¿Cuánto vale este valor? Si está a 45 grados, vale lo mismo. El X. El valor también. Un medio de Q por el X. A manera de ejemplo, a continuación se muestra en la figura el cargado de la viga 2, perteneciente a una losa continua armada en dirección. Cargador. Vamos metiendo esta carga hasta recibir una carga aquí, toneladas de losa, carga total, es decir, la suma de la carga G más P. Y digamos, esta losa es cuadrada, fíjense, todo a 45 grados. Si esta trapezoidal a 45 grados sobre esta viga 2, el borde de esta losa bien
y de donde esta luz ya es la mayor, es un trapecio. Sabemos entonces que esta altura es la mitad de la altura menor de la losa que ustedes tienen del panel que analizamos. La mitad del panel de la luz menor que analizamos. Siempre la mitad. Totalmente, analizando por punto. Calculo esta viga, cargo esta viga con triángulo acá. ¿Cuánto vale su coordenada? A 1 medio y por A 1 medio en este caso, por la luz más corta de 1 medio, pegando aparte el aporte de este lado y aparte el aporte de este lado. Acá arriba, trapecio a 1 medio por A 1 medio. Y esta es una losa cuadrada igual por A 1 medio. En este caso, este aporte sería tener un por B 2 medio y este es un por B 1 medio. Entonces este es el aporte de la losa. Triángulo, trapecio, triángulo, 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 y aparte vendría el peso propio de la viga. Este es un aporte de la losa, la luz de la viga, el aporte de la losa, y ese es el cargas que están con rojo. Entonces ese es cargado que hay que hacer de losa hacia viga, reacciones de apoyos, reacciones de losa sobre losa. Una parte más que hemos hablado en cuanto a la ahorita. El efecto puede sacar los apuntes, no están en los apuntes. Bueno, copiando el efecto de la polarización. Los armas de eso. Yo tengo aquí una losa. Hoy se enviga aquí. Bien voladizo. ¿Qué hacemos para saber si esta losa, si este apoyo se comporta como empotrado o como apoyo simple? Este es un apoyo simple. Pero este no sé. No sé si se va a comportar como un apoyo simple o un apoyo empotrado para calcular los momentos de esta losa. O sea, esta losa habría que considerar como una losa simplemente apoyada por la tabla.
Y entonces para poder definir eso, vamos a hacer lo siguiente. La luz del vuelo. Voy a considerar inicialmente voy a considerar que este es un enforzamiento. Y le aplico la carga más pequeña que está actuando siempre, tendría que ser la carga permanente. Y aquí tengo el voladizo. Sobre eso todavía no voy a considerar. Considero esta losa aislada, como si fuera empotrado. Un momento. Un momento de empotramiento. Puede ser X, puede ser Y, dependiendo de la estimación del empotramiento que puedan montarlo para esta carga G. Que para la carga más pequeña. Siempre está actuando. Luego tenemos que el voladizo este tiene un momento voladizo. Eso está. El momento del voladizo que tiene que ser que por el vuelo cuadrado dividido entre 2. Este voladizo va a tener que ser de la carga permanente, perdón. Pero el voladizo se considera el más pequeño. ¿Ya? Entonces aquí para definir si este empotramiento con un apoyo simple voy a considerar que es simple. Si el momento del vuelo más pequeño que sea sobre el voladizo, existe una carga permanente, es al menos tiene que ser mayor o igual al 75% del momento. Así esto borramos. Si esto es así, puedo considerar el apoyo empotrado para esta carga. Así que el voladizo genera un momento vector tal que hace que esto sea más un apoyo. Puede considerarse como un apoyo empotrado. Pero si el momento del vuelo más pequeño
losa llena, inverso efecto de voladizo. En el voladizo vamos a tener que ver estas dos relaciones, la relación entre el momento del vuelo y el momento de empotramiento, disminuido en 75%. Si eso ocurre, podemos hacer empotramiento para determinar en cuanto digamos, si ocurre esto primero, si es suficiente, puedo hacer esta losa, calcular con más momento si no está podido encontrado. Podemos hacer en un momento usando este apoyo encontrado. Pero si ocurre esto, para encontrar un momento de esta losa hay que hacer una introducción. Sin embargo, el momento, cuando yo ya calculo esto, digamos que me dio esta situación, voy a tener que calcular ya mi losa definitiva y definitiva. No vamos a olvidar que este apoyo es apoyo voladizo, que existe todavía. El momento acá va a ser este. He calculado aquí, considerando apoyo sí. Y el momento del vuelo siempre existe. Es decir, cuando yo calcule la armadura acá, aquí va a haber una armadura negativa, producto de este voladizo. ¿Cuánto va a ser el momento que se va a generar ahí? Va a ser el momento isostático máximo. ¿Con cuál momento voy a considerar el cálculo de esta armadura negativa del voladizo? El momento máximo de vuelo, carga total Q. Es decir, vale Q por el V al cuadrado, ¿cierto? Ya, esa es la forma entonces de considerar el efecto del voladizo en las losas armadas en dos direcciones. Estamos hablando de losas armadas en dos direcciones. Si el vuelo tiene una importancia, se comporta como empotramiento. Si el vuelo, su efecto es pequeño, se comporta como apoyo simple. ¿Cómo sabemos si es pequeño máximo? Grande, haciendo esta relación. Normalmente casi siempre se cumple. Y esta es la situación más favorable desde el punto de vista favorable. Me da el momento más grande, consideramos, considerando el comportamiento. Bien, eso toquenlo porque no está en ninguna parte de los apuntes. Porque hay una parte en planteas de fundación, pero ya después. Y vamos a ver entonces ahora un nuevo tema. Losas continuas apoyadas sobre eso. Esta sería la unidad 3.
losas sin vigas tendrían a ser prácticamente losas continuas apoyadas directamente sobre columnas, losas sin vigas. Eso es lo que vemos nosotros ahora mucho en nuestra ciudad, que están haciendo muchos edificios, losas sin vigas. Los entrepisos por lo general pueden estar compuestos por losas apoyadas en su contorno sobre vigas o por losas que se apoyan directamente sobre columnas. En este último caso se eliminan las vigas, de ahí que se denominan entrepisos sin vigas. También suelen llamar losas apoyadas sobre columnas, losas sin vigas. Más fácil de losas sin vigas. Las principales ventajas de las losas sin vigas son las losas sin vigas. Las vigas no hay losa que se apoya directamente sobre el columna. ¿Cuáles son las ventajas? Están los nervios. Está hablando, entonces se apoya por las vigas. Tenemos los nervios. Entonces las vigas, las losas que estamos viendo ahora, no tienen ellas los nervios, son losas que directamente se apoyan sobre las columnas. ¿Cuáles son las ventajas de estas losas? Este tipo de losas sin vigas. Varias. Las principales ventajas de las losas sin vigas son la disposición de columnas con separaciones importantes moduladas que permiten la generación de espacios libres importantes, aptos para todo tipo de uso, como ser estacionamiento de vehículos grandes, tiendas de varios pisos. Espacios libres importantes, la modulación son losas que están moduladas normalmente con la misma distancia. Y esas columnas tan chicas terminan
versatilidad en todo tipo de instalaciones. Eso no lo recomiendo. Por su libre pasaje de cañerías y ductos, se gana altura útil y con ello economía en las instalaciones y en los materiales de fachada. Facilidad de encofrado y mayor rapidez de efecto. También eso acá. ¿Qué significa esto? No sé, porque si yo, digamos, ya no pongo genérico, vamos que yo aquí necesitaba una altura de salida de 50 centímetros. Estoy haciendo una losa llena, una altura por decirlo 30 centímetros. Estoy ganando 20 centímetros por cada piso. 30 menos 50 son 20 centímetros por cada piso. Es decir, que más o menos en 15 pisos yo gano un piso. 15 pisos son 20 centímetros. 15 son 3 metros. Quiere decir que mi edificio, en vez de tener 10 pisos, pues en vez de tener 14 pisos, puede tener 15. Estoy ganando al inversionista, le interesa, está ganando un piso más. Tener mayor área de uso. O si no, ¿en qué ahorra? Ahorra en que ya no va a haber esos 20 centímetros más de cañería que va a pasar para una bajante. Entonces pienso en ahorrar 3 metros de bajante, 3 metros de cable, que son millones de metros, son muchos cables, bajante, caídas, muchas instalaciones. Me ahorro entonces dinero. O en la fachada misma, estoy ahorrando un piso, 3 metros. Es importante. O sea, 0,20 y eso tiene que ser el piso. Un 7%. 7% de ahorro. Entonces, eso es lo que hace que este tipo de losas sean usadas. Losas continuas apoyadas directamente sobre las losas continuas apoyadas directamente sobre las columnas de un armado son por lo general armadas en dos direcciones ortogonales. Pueden ser macizas o aligeradas. Las losas aligeradas son muy usadas cuando se quiere lograr un importante ahorro de material, hormigón y acero. Mientras que cuando se requiere ahorrar mano de obra y tiempo de ejecución, es más usada la losa maciza, que además presenta como ventajas adicionales menor espesor que la losa, menor espesor de losa, alrededor de un 80%, menor aislación térmica y acústica y mejor comportamiento frente a las fracciones sísmicas. Las losas llenas, en este caso de losas sin vigas, que son mucho más ventajosas, podríamos decir así, desde el punto de vista técnico, que las losas naturales. Pero
Pero nuestro medio usamos las losas nervuradas, porque en realidad también en contrapartida las losas macizas son más caras, por lo menos en promedio. Resulta ser más cara que las losas nervuradas. Entonces, pero desde el punto de vista funcionales, su peso también es exagerado un poquito, pero también se ahorra un poquito de uso. De manera orientativa, el rango de luces entre columnas oscila entre 5 a 8 metros en losas macizas, porque no tienen una altura muy grande, la mitad las luces, entonces se puede lograr en losas macizas. Alivianando losas, se puede llegar hasta 10 metros de luz. Una losa de 10 por 10, 8 por 8, 9 por 9. Y aplicando pretensado, ya hormigón pretensado, que no es pulso. Además, con losas macizas se pueden alcanzar hasta los 12 metros. Ya no es pretensado, es poco pretensado. Losas pretensadas. ¿No? Entonces, hormigón armado solamente podemos llegar hasta los 8 metros con losas macizas. Y alivianando hasta unos 10 metros. El valor de orientación, sí, que es exactamente eso. El dimensionamiento de las losas sin vigas se efectúan fundamentalmente en función a dos esfuerzos: flexión y punzonamiento. Flexión y punzonamiento. ¿Entiendes? Saben ustedes que flexión y punzonamiento es un nuevo esfuerzo, y como ustedes al no tener vigas, ustedes saben, cuando habían vigas, las losas se apoyaban sobre las vigas. Las vigas se encargaban de transmitir esas cargas a las columnas a través del esfuerzo cortante. En este caso, al no haber esas vigas, el esfuerzo cortante se concentra alrededor de las columnas. Alrededor de las columnas. Y es todo ese estudio que hay que hacer en esta zona, que es una zona de falla, se llama punzonamiento. Se quita losa, no tiene vigas, esta altura libre es más chica que una losa considerando los nervios. Se gana altura, entonces. Se gana altura, ahorro de materiales, ya hemos dicho. También la construcción es más fácil al no tener los nervios que hay que hacer. Son solamente un elemento plano, fácil de hacer, comparado con el de una losa vigas. Desde el punto de vista de zonas sísmicas, en algunas partes no están consideradas, no están aceptadas estas losas en zonas sísmicas. En algunas regiones, digamos, del mundo, los sismos son fuertes, porque se han comportado mal con este sismo. Fallan en movimientos en zona, y hay la falla que se llama la falla
Bien, dimensionamiento a flexión. Vamos a ver entonces, ya hemos dicho que estas losas están sometidas a dos esfuerzos, que es la flexión y el punzonamiento. Veamos primero la flexión. Dimensionamiento a flexión. Las losas sin vigas son estructuras especiales, espaciales, complejas, cuyo cálculo riguroso es difícil de abordar. Por ello, el código ACI acepta como oficiales métodos simplificados de cálculo basados en el comportamiento real de las estructuras, los cuales están altamente comprobados. Estos métodos están altamente comprobados por la experiencia. Su empleo requiere que se cumplan ciertas limitaciones. Vamos a describir. Alojé mi auto. En otro plato nomás. En otro plato sí, nomás. Si se pretende un funcionamiento estructural adecuado, de las losas sin vigas es necesario que se cumplan las siguientes exigencias. 1. Disposición de las columnas. Las columnas deben responder a una modulación racionalizada, las cuales no se desviarán de sus vértices teóricos de una malla ortogonal en más de un 10% de la luz correspondiente a la dirección en la que se produce la desviación. Es decir, esta es una malla ortogonal. Ya. Y para que estas losas funcionen bien, tendría que haber en cada intersección de la malla ortogonal una columna. Yo no puedo colocar la columna como me dé la gana en este tipo de losas. Tengo que colocar haciendo cumplir una malla ortogonal. Ya. Me permite una pequeña desviación, un 10%. 10% de la luz correspondiente, en el caso asunto en que se produce la desviación, porque puede producirse la desviación en ambos sentidos, ¿no? Lo ideal es que exista en cada intersección de las columnas, la malla ortogonal, una columna. Ya. Repito entonces las condiciones. No puedo hacer esto, pero malla ortogonal. Una. No puedo hacer esto. ¿Qué cosa? Por decirle algo. No podría hacer esto. En el caso de usar vigas, podría ser. Hago las vigas, que las vigas resistan, carguen, que pasen las cargas a la columna de manera adecuada a través del esfuerzo corporal. En el caso de una losa sin viga, estas columnas no pueden ser con tanta desviación. Tiene que haber lo correcto es que haya una columna cada intersección de esa manera. Y si hay una pequeña desviación puede aceptarse siempre que sea menos del 10% de la luz. Esa es la primera limitación de este tipo de losas, que muchos no la cumplen
viene un sismo y se produce el efecto de panqueque, se caen las losas unas sobre otras. No es nomás agarrar y decir yo hago, no funciona. Puede ser que funcione para cargas gravitacionales, pero si un pequeño movimiento se nos va todo. Eso ha pasado fuertemente en México, en el sismo de México, y en un sismo en Venezuela, se cayeron todos en este tipo de losas. La mayoría de los edificios no tuvieron el cuidado, hay que hacer, estamos viendo que hay que hacer un montón de esfuerzo. Y aquí mismo uno ve cada cosa, yo no sé qué hace, la alcaldía debía tener un departamento técnico, vaya revisando los obras. El ingeniero aprueba, teóricamente aprueba, pero no verifica en obra. Aprueba en plano y en obra, o sea, no hay quien verifique en obra en San Pedro. Dos dimensiones mínimas de la sociedad proveniente, o sea, el privado, porque le interesa, un ente independiente tendría que ser que vele por la seguridad, ya sea los ingenieros, las mismas familias. Dimensiones mínimas de la sección de columnas. Este tipo de losas también no podemos hacer cualquier columna, están limitadas sus dimensiones. Las dimensiones de la sección de las columnas rectangulares, A sub 0 por B sub 0, incluirán las siguientes limitaciones. Mínimo 25 centímetros. O H más H1. O A dividido entre 20. La más grande de estas tres va a ser la mínima. La dimensión mínima de la columna. Fíjense, el H1 es el resalto del ábaco, si es que existe. Y H es el espesor de la losa. Consiste en que ya sabemos que en esta zona hay una gran concentración de cuerpos flotantes. Y para eso se suele hacer un refuerzo que vamos a ver de la columna. El ábaco que vale H1. Hacia abajo se hace alrededor de la columna un refuerzo para el funcionamiento. Lo vamos a ver específicamente. Entonces, este espesor de losa, ancho de columna, no puede ser menor a la suma de estos dos valores. No puede ser menor de 25 centímetros, no puede ser menor que H más H1, no puede ser menor a la dimensión adyacente más grande, digo, de 20. La mayor de las luces de los planos adyacentes a la dirección de A sub 0 en este caso. En el caso de B, es 0. Yo tengo una losa, por ejemplo, 8 por 8, mínima dimensión debe ser de la losa, la mínima dimensión de la columna, 8 por 8, 8 dividido por 20, 40 centímetros. Mi columna no puede ser menos de 40 por 40, así sea de un piso.
de losa y vigas se necesita así. Entonces, de estas tres valores, hay que considerar el más grande. Normalmente tiene digamos para esta columna. Esta es posible sea 8, 9, 8 metros. En esta dirección que yo tenga posibilidad de 10, 9. ¿Cuánto va a tener esta losa? Esta columnita para rectangular para 9 dividido entre 20, entre estos dos valores es más grande, 9 dividido entre 20, 45 centímetros. Ah. 8 dividido entre 20 menos 40, más grande. En esta dirección, tengo 10 y 9. 10 dividido entre 20 son 50. Esta columnita mínimo para hacerlo tiene que tener 45. De losa. Si la losa es maciza, el espesor mínimo uniforme no será inferior a 12,5 centímetros ni a 1/30 la luz del vano mayor. Ni a 1/30 la luz del vano mayor. Si la losa es maciza con ábacos, ya hemos visto que los ábacos son unos resaltos que se hacen, los refuerzos. El espesor mínimo no será inferior a 10 centímetros de la losa, ni a 1/33 de la luz del vano mayor. Si la losa es aligerada, que es la que usamos en nuestro medio, el espesor mínimo no será inferior a 15 centímetros ni a 1/28 de la luz del vano mayor. Es decir, por ejemplo, una losa de 9 metros, su altura mínima tendría que ser 35 centímetros, redondeando. En este caso de losa maciza, pero sin abajo, que había dicho que es hasta 8 metros. Si yo tuviera 8 metros que hacer, la losa maciza tendría alrededor de los 25 centímetros, tendría que tener esta losa. Por problema de formación en la práctica, los espesores mínimos que se toman para losas aligeradas de entrepiso es 20 centímetros o un 25avo de la luz del vano mayor. Estos valores en la práctica se los cambia, en vez de 15, 20, en vez de 1/28 avos, se considera un 25avo. Y así que con una losa 10 metros, hay que considerar 4
lo de arriba. Y estos ya son valores que se usan en la práctica. ¿Qué es lo que pide la norma? La norma pide lo mínimo que controle la seguridad de la gente. Cuarto, creaciones reglamentarias para las losas aligeradas, actividades socioeconómicas. Dimensiones máximas o mínimas. Una losa sencilla. ¿Cómo sería? El espesor de la placa superior comprimida vale. Si el encofrado es perdido, significa que, digamos, plataforma, no voy a recuperar nunca, voy a recuperar siempre. 4 centímetros o 12avos de filo. Si el encofrado es recuperable, y lo puedo sacarlo, recuperar, puede ser de plástico. Si lo puedo retirar, hay un cierto movimiento, exige que esto sea mínimo 5 centímetros. ¿Qué más? Gracias, habíamos dicho ya esto. La luz máxima entre 28 avos, 15 centímetros. Y después, E' más B omega tiene que ser siempre menor o igual a 100 centímetros. O sea, la distancia entre nervio y nervio tiene que ser siempre menor o igual a 100 centímetros. La armadura superior de repartición, como mínimo pide 6 cada 30, pide 6 cada 30. De omega debe ser como mínimo 10 centímetros o la altura del elemento consumido, del elemento de relleno, dividido entre 4, valor más grande, como mínimo. Son los valores reglamentarios. Abacos macizados. Los abacos son refuerzos que se usan por el motivo del punzonamiento que se genera alrededor de las columnas. Las losas aligeradas deben llevar abacos macizos alrededor de cada columna, especialmente para poder resistir en forma adecuada el cortante por penetración, se llama punzonamiento. Se recomienda que los abacos sean cuadrados o rectangulares con dimensión mínima de un sexto de la luz, el vano correspondiente, medida desde el eje de la columna al borde del abaco. Estos abacos, quieren hacer esto. Brevemente, reborde. Estamos aumentando el efecto de la losa al llegar a la columna con abacos. Este es el abaco. Esos abacos tienen dimensiones mínimas. Acá.
Cuando el abaco es macizado, unas losas aligeradas, losas que se hacen aquí en Santa Cruz, deben llevar abacos macizados alrededor de cada columna, especialmente para poder resistir adecuadamente por penetración. Se recomienda que estos abacos sean cuadrados o rectangulares con dimensión mínima de un septo de la luz del plano correspondiente. ¿Cuánto medirá este abaco? A un septo de esta luz. Un septo de esta luz, mayor o igual. Medida desde el eje de la columna al borde del abaco, o de 2,5 el espesor de la losa, medida desde el borde de la columna al borde del abaco. Las dos medidas, una un septo y otra del borde de la columna a este borde, dos veces 2,5 el espesor de losa. Por ejemplo, una losa abaco, normalmente el fin las losas que se construyen mucho en Santa Cruz, estos abacos tienen el mismo espesor de la losa. Todo lo demás es material de toda esta área tiene nervio, relleno. Toda esta zona tiene que ser macizada, sí o sí. No puedes meter elementos de relleno en esta zona. Lo que se ve lamentablemente en obras es que llegan, no tienen ese concepto, dejar zona macizada y llegan hasta el borde de la columna con elementos de relleno, pues aquí toma el funcionamiento. Porque están paradas esas obras, pero están paradas. Hay otras fotos que uno toma cuando lo están ejecutando, no cumpliendo estos requerimientos. ¿Qué pasa? Viene cualquier cosita y colapsan esas obras mal hechas. No cumplen lo mínimo. Inciso C. Las losas aligeradas llevarán en todo su contorno una viga perimetral cuya base no será inferior a 25 centímetros ni al espesor H de la losa. El espesor de la losa. Hay que colocar una viguita perimetral a toda la vuelta. Nuestra armadura mayor a 4 pie de 2, estribo y de 6 cada 15. Y esta altura de la base tiene que ser mayor a 25 o tiene que ser mayor o igual a la altura de la losa. Los voladizos tendrán un vuelo no mayor a 10 veces el espesor de la losa. Este voladizo no puede ser mayor a 10 veces el espesor. Vamos a poner la losa que tenga 20 centímetros. Este voladizo no puede ser mayor a 2 metros. Es el eje de la columna. Los voladizos resultan muy útiles, pues aumenta notablemente la resistencia al frisionamiento de las columnas de borde. De hecho, cuando no es posible materializar los voladizos, se pueden colocar vigas de borde que unen a las columnas de borde con el fin de mejorar la resistencia al frisionamiento. Los voladizos no están porque
todos estos requerimientos tienen que son requerimientos mínimos requeridos por la norma. Una losa, uno de los requisitos más importantes, una malla ortogonal, tiene que haber una columna de los ejes. Que no puedo hacer colocando cuando me da gana. Las columnas tienen son muy normalmente se las quemando. Mientras más grande la luz, va a ser más grande la como mínimo. Por más que no necesite por compresión, por losa, sin guía lo están necesitando. Eso es el mínimo de las losas. Nosotros no vamos a abocar mucho más la losa aligerada, digamos, de las dos, pero la losa aligerada es la que se usa en el medio. La losa aligerada, pues, necesitamos para son sus requerimientos, pero son necesarias de losa aligerada. Como trabajaba cuando la losa es aligerada. Por lo general en los medios que se fijan con los losas. Y cualquier producto complemento que se toma. A partir de ahí, todo esto y el tráfico de la luz. Esta columna, la otra columna, son 8 metros. Ahí, 8 y 16, 1,33 m. Va a ser macizo. Si saco hormigón, todo el efecto de oro. ¿Por qué? Porque vamos a ver que aquí se genera el fenómeno del pinzonamiento. Vaya recuerdo. Por cortante, un efecto de corte. Bien, vamos a quedar aquí entonces por ahora, jóvenes, para no estar cubriendo ese pedacito que falta, que sería para no dejar la media, dependiendo de dónde hacer. Estamos quedando ya en los métodos de cálculo para el diseño por producción. Alguna pregunta que tengan puede hacerla ahorita. Bien, vamos a tomar listo entonces. No hay ninguna pregunta. Le he mandado un práctico, tienen que estar empezando a hacerlo. Esta parte más de losa sin vigas, hasta ahí va a ser el primer examen. Bueno, quedamos aquí para